Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Yo me siento mal, pero pues acomodo la silla. ¡Y listo! El día de hoy recordaremos aquellas maravillas de nuestra hermosísima infancia, las sagradas caricaturas. Ya que cuando eras un mocoso o mocosa, no te importaba nada y solo te la pasabas jugando de un lugar para otro sin que nada te afectara. Pero cuando ya estabas cansado de andar de aquí para allá y de allá para acá, qué mejor manera de descansar que sentarte por horas frente a la televisión. Y sí que eran varias horas. Hijo, ya apaga la televisión. Espérame más, solo termino de ver este capítulo y la apago. ¿Y cuánto dura? Un día, su puta madre, un día. Así es, nos las pasábamos casi un día sentados ahí frente a la televisión para solo ver nuestras caricaturas. Ahora entiendo por qué tengo las pompis planas. ¡Rayos! Pero esas horas valían la pena, obviamente, porque si no ni de pensativo estarías ahí sentado frente a la televisión por muchas horas. Una de las caricaturas que espero que muchos recuerden es... ¡Lucha! ¡Claro que sí! ¡Mucha lucha! Esa caricatura en donde toda la población traía máscara. Y por supuesto existían los buenos y los malos, los feos y los guapos. Ah, no es cierto. Pero como ya saben, siempre ganaban los buenos, como clásico. Cada personaje era muy maravilloso y cada uno decía sus pendejadas. Esa nunca la olvidaré. En esa caricatura existía un personaje que a la vez era muy tierno y muy sexy. ¿Cómo se llamaba? Ejotito. No, güey, era Frijolito. ¿Frijolito? ¡Ah! ¡Frijolito! ¿Cómo olvidarlo? Otra caricatura que marcó la vida de muchos es... Lola, la exploradora. Que no, cabrón, es Dora la exploradora. ¿Y yo qué dije? Lola la exploradora. ¿Y cómo es? Dora la exploradora. ¿Y yo qué dije? ¿Sabes qué? Me voy, puras fallas contigo. No, güey, espérate. Bueno, Dora la exploradora. Pinche vieja, te preguntaba que en dónde se encontraba un objeto y ahí tú como imbécil le contestabas. Ay, sí, y ahorita muchos estarán diciendo, ay, yo nunca le contestaba. No se hagan, si a todos nos las aplicó. Mi duda es, ¿qué no a esa niñita no le daba miedo convivir con muchos animales? ¿Un mono? ¿Una iguana? ¿Un zorro? En fin, ¡qué ovarios! Pasando a otra caricatura o lo que sea, llegamos hasta los Power Rangers. Eran chicos y chicas que se enfrentaban contra monstruos, que su madre estaban bien feos. Y ellos tenían algo que les daba como poderes, porque cada madrazo que aguantaban, que no mamen, todos queríamos ser como ellos. ¿O no? Pero era muy fantasioso, porque les pegaban y salían volando por 3 kilómetros y todavía se paraban para seguir luchando. Y las chispas no podían faltar en cada golpe. ¡Qué efectos, señores! ¡Qué efectos! ¿Qué les recuerda eso? ¡Claro que sí! A la carismática Heidi. No me juzguen, yo sí lo veía. Esa caricatura nos demuestra que en las montañas la vida es más sabrosa. Y que no necesitamos muchas cosas para ser felices. Con una oveja es más que suficiente. Ok, no. Pokémon marcó la vida de muchos también. El punto de esa caricatura era demostrar quién era el mejor entrenador de aquellos fenómenos. No es cierto, Pikachu, te quiero. Y lo que no podía faltar era que en las papas te salieran los tazos. De hecho, yo tengo muchos y no sé qué hacer con ellos. 3 pesos uno. ¿Allí? Las chicas superpoderosas. Eran unas mocosas que al igual que muchos se enfrentaban contra el mal. Lo curioso de ellas es que cuando volaban emitían un color, es decir, sus color, ya que era rojo, azul y verde. ¿De dónde salía? ¿Quién sabe? Su enemigo principal era un mono con un cerebro grande, que no le servía de nada porque siempre perdía. Otra caricatura bellísima era Blade Blade. Eran varios chicos que se la pasaban compitiendo contra otros con una especie de trompos, pero más chingones, ya que de ahí salían unos dragones y otros animales. Y eran peleas que no eran geniales. Aunque cuando yo tuve uno de esos nunca salió el mugre dragón. Siempre esperaba que saliera y nunca salió el ingrato. No es justo. También era una caricatura muy genial para muchos. Aunque les diré algo, Blue no era perro, era perra. No lloren, hemos vivido engañados. No sé si ustedes ya sabían, pero en mi caso, no, yo pensé que era perro. Rugrats, una aventura en pañales. Eran bebés que vivían gracias a la imaginación, ya que siempre estaban planeando cómo pasársela bien, es decir, de una manera chévere. Aunque cuando les ganaba del baño, pues ni hablar, señores.
Ya ustedes saben, ¿no? Ay, qué asco. Mamá me dice pollito. Mamá me dice vaca. Cuando papá nos adoptó, mamá se... Vaca y pollito. Mil respetos para esta caricatura. Siempre nos hacía reír, ¿o no? Lo que yo no entiendo es por qué nunca se veían las caras de los papás. Eso sí es muy raro. Porque adoptar una vaca y un pollito en esta vida es muy normal, ¿no? Yo tengo unos allá en mi casa. El laboratorio de Dexter nos demostró que hay niños muy inteligentes, pero que gracias a sus hermanitas destruyen todo, deciden introducirse a los vicios, a las drogas, al alcohol y terminan siendo políticos. Lavadinero. No es cierto, no es cierto. Bueno, por motivos personales he decidido dejar de hacer videos. Gracias por verme. CatDog, muy buena caricatura, aunque un poco rara. Un perro y un gato pegados. ¿Pedo? ¿Alguien me puede decir cómo hacían sus necesidades? ¿Por la boca o por dónde, chinga? Y además, ¿qué no los perros y los gatos se odian? Eso no es de Dios, señores, no es de Dios. Pinky y Cerebro. Un par de ratoncitos que querían dominar el mundo. Que no mamen. Primero un pendejo es nuestro presidente a que eso llegue a pasar. ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No! Y bien, hemos llegado a las caricaturas que hacían que tu mundo se parara cuando las veías. Nada más y nada menos que... Los Supercampeones, la caricatura que habla del verdadero amor de muchos hombres, el fútbol. Bendito sea el que inventó esa hermosura, ya que gracias a esa caricatura muchos nos dimos cuenta de lo que en verdad queremos y que tenemos que luchar hasta conseguirlo. Pero mil respetos para ellos, ¿cómo podían correr campos de más de 100 kilómetros? Tú solo veías que corrían y corrían y corrían y corrían y no llegaban a la bendita portería. Pero eso no acaba ahí, cuando tenían que saltar por el balón, años para llegar al balón. ¡Años! Es ahí en donde se podían recordar de su hermosa vida. Benji Price, Steve Huga, entre muchos. Ahora sí, señores. La última caricatura y creo que la mejor para muchos. Dragon Ball. Esta sí marcó la vida de muchos y la sigue marcando. No hay palabras para describir a esta hermosura. Sinceramente, espectacular. Goku, en donde quiera que estés, te amo. Vegeta, Gohan, Trunks, Piccolo, todos luchaban para que existiera la paz en la Tierra y para que no mataran a Krillin. A este güey lo mataban cada 5 capítulos, pero lo revivían gracias a las esferas del dragón. Shenlong, te pido que revivas a Krillin. 5 capítulos después, Shenlong, te pido que revivas a Krillin. Otros 5 capítulos después, Shenlong. Ya Goku, no mames, pide otro deseo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Sé que no mencioné todas las caricaturas que marcaron nuestra infancia, pero si las mencionara me llevaría toda una vida. Comenten qué caricaturas fueron las de su infancia y denle dedito arriba si en alguna coincidimos. Compartan este video y suscríbanse acá abajo. Goku, nuestro señor, se los agradecerá. Adiós. Creo que estoy viendo una linda sonrisa. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Esa caricatura nos demuestra que las montañas, la vida es más sabrosa.